Buenos días, queridos amigos. Queremos que sigas escuchando esta serie de predicaciones de marzo para que puedas entender cómo alcanzar una vida nueva. Queremos invitarte a que te conectes con nosotros. Queremos invitarte que, si es posible, que participes presencialmente de nuestros cultos los días domingos y que así, juntos, podamos crecer en lo que Dios nos tiene preparado. El Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Diga, por favor, el lema para este año 2021-2022. ¿Cuál es el lema de la congregación para estos 2 años que vienen? Perfecto. ¿Se ha propuesto eso usted en este tiempo? Alcanzar una nueva vida. Recuerdo que eso tiene un doble propósito, ¿verdad? Nosotros como creyentes alcanzar la vida que Dios nos tiene preparada, pero también alcanzar una nueva vida con el Evangelio de Cristo. Así que nos estamos preparando obviamente día a día, domingo a domingo, para lo que es alcanzar una nueva vida. Y recuerde que el primer domingo que iniciamos esta serie dijimos que alcanzar una nueva vida comienza con Cristo. No puede empezar con nadie más. Para alcanzar una nueva vida tiene que nuestra vida comenzar con Cristo. Y a eso le llamamos la salvación. Y Dios ha querido, dentro de su propósito, salvarnos, y una vez que nos recibe como hijos, nos ha dado un recurso maravilloso: introducirnos en el cuerpo de Cristo y que podamos tener y contar con una familia. La semana pasada estuvimos hablando de la Iglesia Universal. Todos los creyentes, desde Hechos capítulo 2 hasta cuando venga el Señor a buscarnos, y los que han confesado a Cristo como su Salvador, pertenecen a la Iglesia Universal, todos los tiempos, todas las edades, todos los lugares. Pero Dios también ha provisto un recurso maravilloso dentro de la Iglesia Universal: las iglesias locales. ¿Sí? Nosotros, como Iglesia Bautista Vida Nueva, ¿pertenecemos a la Iglesia Universal? Sí, pero somos también a su vez una iglesia local, una familia, donde podemos desarrollar diferentes cosas, que es parte de los mandatos de Dios. Juntos podemos adorar a Dios. ¿Amén? No solo cantar. La adoración no se trata de cuán bien o mal suena la persona que está al lado mío cantando. La adoración es lo que yo hago domingo a domingo, congregacionalmente, porque a eso le llamamos amar a Dios. Bueno, la adoración también la podemos llevar ¿dónde? En el día a día, ¿o no? Porque amamos a Dios con todo lo que somos. ¿Recuerda los gestos? Con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Eso es adoración. Amar a Dios. Y dentro de las iglesias locales podemos cumplir el segundo mandato, que es el resumen de toda la ley. ¿Recuerda? Amar ¿a quién? A los que están al lado tuyo y a los que están fuera, para alcanzarlos con el Evangelio de Cristo. Las iglesias locales están diseñadas para que nosotros aprendamos teoría, pero también llevemos a la práctica el amor con personas tan difíciles como yo. No diga así, por favor, porque me siento un poco mal. Dígalo dentro de su corazón nomás. Con personas tan difíciles como usted. Y aquí, en las iglesias locales, podemos practicar, dijimos la semana pasada, todos los textos que hablan de amarnos, de consolarnos, de apoyarnos, de llevarnos, soportarnos los unos a los otros. Porque queremos alcanzar una nueva vida. Y aquí practicamos. Este es el laboratorio del Señor, las iglesias locales. Y es un recurso maravilloso que el Señor nos ha dado. Pero el Señor ha puesto un segundo recurso maravilloso dentro de las iglesias locales. Pregúnteme quién. Gracias, muy buena pregunta. Usted. Usted es un recurso que el Señor ha querido utilizar dentro de una iglesia local para comunicar su mensaje. Y es un recurso que nosotros tenemos que entenderlo, porque dentro de la congregación queremos utilizar ese recurso. En las empresas, ¿cómo se llama? Recurso humano. El Señor, a través de Cristo Jesús, entregó la máxima expresión de amor para que usted pudiera entender este concepto.
de que usted es valioso para Dios y para su obra. Teológicamente hablando, decimos que Dios no nos necesita, ¿verdad? Pero en la práctica, Él ha dicho en su palabra que quiere usarnos, que quiere que seamos sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, para alcanzar una nueva vida. Y lo que vamos a ver en el día de hoy entonces es este recurso maravilloso que es usted, que soy yo, dentro de una iglesia local, porque tenemos que entender que Cristo nos da un modelo para que nosotros podamos utilizar nuestras vidas como un recurso valioso al servicio de esta congregación, al servicio de Cristo. Tenemos un estándar, tenemos un modelo, tenemos algo para poder seguir. Y eso es Cristo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor. Mi nombre es Jensen Sangüesa, uno de los pastores de la congregación encargados de la enseñanza este domingo. Y te invito a abrir tu Biblia ahí en Romanos capítulo 8. Cuando el Señor pensó en mí como un recurso, como algo que podía usar a pesar, ¿verdad?, de yo ser enemigo del Señor, Él me compró con su sangre preciosa y me trasladó desde el reino de las tinieblas, dice la Biblia, a el reino admirable de su Hijo. Y ha querido entonces comprarme desde el mercado de esclavos y hacerme, acabamos de cantar, ¿o no?, un siervo para su gloria. Y nos recuerda Romanos capítulo 8, versículo 29. Si empezamos en el 28, agarraríamos entonces la idea. Y aquel que escudriña los corazones, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, Romanos 8, 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, el propósito de Dios. Porque a los que de antemano conoció, palabra importante para nosotros después, también los predestinó. ¿Sí? Usted tiene que entender algo. Desde Génesis capítulo 1, que estamos estudiando en angeliología, para los que quieran después saber qué está pasando hoy en esa clase, desde Génesis capítulo 1, donde dice en el principio, ¿verdad? La pregunta que hacemos es, ¿y qué pasaba antes de ese principio? Cuando Dios introduce el tiempo para nosotros, cuando Dios crea todas las cosas. ¿Qué estaba pasando antes de ese principio? Dios estaba pensando en mi salvación, planificando todos los detalles, el momento, el día, las circunstancias, para que cuando yo recibiera el Evangelio de Cristo, me viera enfrentado a tomar una decisión. Pero lo interesante acá es que después de esa decisión de aceptar a Cristo, o que Él me haya aceptado como su Hijo, ¿verdad? Dice el texto de Romanos capítulo 8, versículo 29, porque los que de antemano conoció, también los predestinó, es decir, les trazó una línea. ¿Y esa línea cuál es? Mira por favor conmigo. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de tu vida y de mi vida como recurso para el Señor? ¿En qué me tengo que fijar en primer lugar como un recurso salvado por el Señor? Me tengo que fijar que a Dios le interesa mucho más lo que soy que lo que hago. ¿Qué declaración más maravillosa? La Biblia nos recuerda que siendo aún pecadores, lo que era, ¿sí?, Cristo me salvó. Cristo murió por mí. No esperó que yo cambiara. Él mandó a su Hijo en esa condición de mi vida a morir en la cruz del Calvario. Porque Él sabía. Él sabía claramente lo que yo iba a hacer. Y ahora que me ha salvado, Él está mucho más interesado en que yo me parezca a quién. Lo acaba de leer, ¿cierto? ¿A quién
quiere que me parezca yo? Al Hijo, a Cristo. Ese es nuestro estándar, esa es nuestra medida. Hermanos, usted es un recurso valioso en las manos del Señor, pero el Señor está más interesado en lo que usted es. Y la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ¿cuánto me parezco a Cristo? No lo que tengas. A veces me siento en la mesa o me miro en el espejo y a mis 47 años me pregunto, ¿qué he hecho todo este tiempo? Esas reflexiones así como media existenciales que le vienen a uno, ¿no? Tengo 47 recién. Pero cuando lo pienso estoy a 3 años de los 50. ¿Sí? Es como cambia la perspectiva, ¿o no? ¿Qué he hecho con mi vida? Y tengo que poner en mi mente, Filipenses capítulo 2, versículo 5, la misma mente que tuvo Cristo. Tengo que introducir pensamientos donde digan cuánto me parezco a Cristo. No las cosas que he logrado o no he logrado, porque si me voy por ese pensamiento, mis 47 años a 3 años de los 50 me pesan. Había querido hacer tantas cosas en mis tiempos mozos o juveniles. Siempre pensé que iba a ser seleccionado a básquetbol nacional. ¿Adivine qué? No. Siempre pensé que iba a poder tocar piano. ¿Adivine qué? No. Siempre pensé que me iba a sacar el quino y viajar por el mundo. Eso sí lo logré. ¿No sabía usted eso? Bueno, entonces después se lo cuento. Dios está más interesado en lo que soy. Y en eso que soy, a Dios le interesa que me parezca cada vez más a su Hijo. Así usted lo ha visto en el texto. Subraye después, si quiere, en su Biblia, anótelo en su cuaderno, ¿cierto? Apúntese o grábeselo. Porque a los que antes de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen. Qué maravilloso, ¿no? No a lo que el Hijo tiene. ¿Entendió? Porque eso lo vamos a ver después cuando volvamos a Génesis. Dios está interesado que me parezca a la imagen del Hijo. No lo que el Hijo tiene. Y claramente, Dios está interesado en que yo me parezca a su Hijo. Por eso que me ha dado recursos valiosos para que yo participe en esta congregación. Me ha dado 1, dones, me ha dado 2, un carácter y me ha dado habilidades. ¿Sí? Dones, carácter, habilidades. Para ser un siervo, para la gloria de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando usted empieza a estudiar teología propia, se encuentra con estos textos donde aparece algo clave para nosotros, pero eso lo va a estudiar en teología propia. Este semestre en la facultad, en la Academia Bíblica Forma, gracias, tenemos el ramo de teología propia. Y aparece ahí en el capítulo 1, ¿cierto? Cuando vuelve a hacer entonces un resumen el autor para nosotros y hablarnos ahora de la creación del hombre en el día 6, versículo 26, Génesis 1, 26. Y dijo Dios, interesante, 2 puntos tiene su Biblia, ¿cierto? Y aparece en mayúscula, aparece en plural. Hagamos. ¿Sí? Recuerde, estamos antes de la creación del hombre. Y Dios está conversando consigo mismo, estamos en el día 6, y Dios está conversando consigo mismo y dice, hagamos, plural, teología propia. Hagamos al hombre, y aquí está, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estaba en el plan de Dios. Siempre ha estado en el plan de Dios. Cuando usted leyó esto mismo, ¿cierto? Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 8, Pablo simplemente en Romanos está retrocediendo en el tiempo y dice, siempre fue el plan de Dios que usted y yo nos parezcamos cada vez más ¿a quién? A nuestro Creador. Y esa es la medida y ese es el estándar. ¿Cuánto me parezco a Cristo?
¿Cuánto me parezco a Cristo? En su imagen y semejanza, en todas esas cosas inmateriales que Dios tiene, que el Hijo tiene. ¿Cuánto me parezco a Él? Hay 3 o 4 cosas que hablan de la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Intelecto. ¿Dios tiene intelecto o inteligencia? Sí, y nos creó con esa capacidad. ¿Cuánto de mi intelecto se parece al de Cristo? En cómo pienso, en cómo decido, en cómo razono. ¿Dios tiene emociones? Esto es fácil, ¿de acuerdo? Puede ser sí, puede decir no, puede decir no tengo idea. ¿Dios tiene emociones? Sí. Una de las parábolas más emocionantes para mí cuando leo, ¿cierto?, el hijo pródigo, cuando en esa imagen dice la Biblia que el padre, en esa imagen de la parábola, ¿cierto?, fue y corrió y abrazó a su hijo. Y usted lo puede seguir leyendo, ¿no? Eso es una emoción, expresada obviamente al 100%. Y Dios, en esta imagen de semejanza, ha querido que yo tenga emociones. ¿Cuánto de mis emociones se parecen a las de Cristo? Intelecto, emociones, y Dios también tiene algo que estudiamos en teología propia, que es voluntad. ¿Sí? Es decir, Dios ha propuesto muchas cosas porque Él tiene una voluntad, una capacidad de decidir, y la ha puesto en mí. ¿Cuánta de esa voluntad yo poseo y me parezco cada vez más a Cristo? Dios está interesado nuevamente más en lo que yo soy que en lo que tengo. Siempre. Siempre. ¿Recuerda la escena cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente a Moisés? ¿Sí? 40 años viviendo en Egipto, huye al desierto y va a trabajar 40 años más, ¿cierto?, siendo pastor de ovejas. Después de haberlo tenido todo, está cuidando ovejas por 40 años más. Y cuidando las ovejas, pastoreando las ovejas, dice la escena ahí en Éxodo, en la zarza ardiente le aparece ¿quién? El ángel del Señor, ¿cierto? Dios mismo. Tengo un trabajo para ti, Moisés. Pero Señor, soy tartamudo. ¿Y ahí? ¿Estoy preocupado en esas cosas? Es que Señor, no tengo nada. Bueno, ¿y qué tienes en tu mano? Un pedazo de palo, lo vamos a usar. No es lo que tengas, es lo que eres. Nosotros como congregación, la Iglesia Bautista Vida Nueva, se ha propuesto que usted entienda que es un recurso valioso en las manos del Señor. Que después de creer y ser incorporado a la Iglesia Universal, usted tiene que pertenecer a una iglesia local. Me encantaría decirlo como opción. A la gente del Zoom, a la gente que va a ver la grabación después, posteriormente, viéndola en las redes sociales. Me encantaría decir que pertenecer a una iglesia local podría ser una opción, pero no es una opción, está dentro del plan de Dios. Pablo trabajó por más de 30 años visitando a ¿quiénes? Las iglesias locales en cada ciudad, instaurando pastores, ancianos, diáconos, mandándole cartas, volviendo a visitar esas iglesias locales, porque está dentro del plan de Dios trabajar de esta manera, practicar acá. Usted, después de creer, tiene que pertenecer a una iglesia local. Y es una de las cosas que obviamente Dios quiere usar para que tengamos comunión. Definición básica de comunión: cosas en común. En las congregaciones locales debemos tener cosas en común, ¿verdad? La doctrina, por supuesto que sí. Tenemos que tener cosas en común. Pero también debemos practicar cosas en común. Y permitir que nuestro carácter
dones y habilidades se pongan al servicio del Señor. Y eso lo tenemos todos. Por ejemplo, pregunta doctrinal, ¿sí? ¿Todos los creyentes tienen un don dado por Dios? No me responda. Se lo voy a hacer de otra manera la pregunta. ¿Qué don dado por Dios tiene usted? No me responda. Que sus hermanos en Cristo hayan reconocido. Ahora respóndame. Puede levantar su mano. La gente del Zoom también puede postear ahí, ¿cierto? ¿Qué don dado por Dios tiene usted que haya sido reconocido por alguno de sus hermanos en Cristo en esta congregación? O si está de visita en otra congregación. Cuando hago así es que puede levantar su mano y decir: pastor, a mí me reconocieron el don de me siento. Esos chistes no los voy a explicar, ¿de acuerdo? Después revisa la grabación. ¿Qué don tiene usted reconocido por sus hermanos en Cristo? ¿Es creyente usted? Ya me estoy asustando, ya no. ¿Alguien que quiera levantar su mano? Acá. Lorena. El de enseñanza. Yo puedo reconocer a mi hermana Lorena el don de enseñanza. Perfecto. Un atributo, una capacidad dada por el Señor para poder comprender las Escrituras, desarrollar las Escrituras y poder entregar de manera ordenada las Escrituras. El don de enseñanza, maravilloso. ¿Alguien más? No me deje feo. Hermano César, en el Zoom. Exhortación, nuestra hermana Alejandra. ¿Quién ha reconocido eso en Alejandra? Yo creo que nadie. Exhortación, muy bien, la capacidad dada por Dios ¿de qué? De comunicar en el momento oportuno las Escrituras 1 a 1, 1 a 2, ¿sí? Y buscar entonces un cambio real en la vida de las personas. Por la palabra, no por ella. Otra pregunta. ¿Tiene algún cristiano todos los dones espirituales dados por Dios? Sí, puede responder, por favor. Esto es sí, pastor, los tengo todos. Esto es no sabía que tenía un don. O esto es no lo sé. ¿De qué está hablando? ¿Del don pirulero? ¿De cuál? ¿Qué don? Tengo otro chiste más fome después. ¿Tiene un creyente todos los dones espirituales? Esto es sí, esto es no, esto no sé. ¿Cabezas que se muevan? No. Y Pablo lo explica bien ahí en 1 Corintios, ¿cierto? Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. No, una persona no puede tener todos los dones. ¿Puede tener más de uno? Sí, eso sí. 2, 3, 4. Pero no podemos tener todos los dones. Y esa es una habilidad entregada por el Señor al momento de nuestra salvación. Dios ha repartido como Él quiera ciertos dones, y esos dones, dice la Biblia, no lo digo yo, por favor, vaya ahí a 1 Corintios, por favor. Capítulo 14. La iglesia allá en Corintios quería todas las cosas y que todos le dijeran, wow, qué espirituales que son. Pero por ser tan espirituales llegaron a ser arrogantes. Yo tengo todo. Yo recibí algo especial. Y nos recuerda en 1 Corintios, capítulo 14. No, capítulo 12, versículos 12 al 14. Gracias. 1 Corintios 12.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. 12, 13 y 14. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no es necesario. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Tenemos varias cosas en el texto, ¿verdad? Hablando de que somos parte de un cuerpo y que en ese cuerpo nos vamos edificando mutuamente y que Dios le ha dado a usted y no a otro ciertos dones para que los ponga al servicio del cuerpo de Cristo expresado en esta iglesia local. Porque Dios está más interesado en lo que tú eres. Y como hijo del Señor, Él te regaló ciertas habilidades que tienes que poner en práctica. Primero descubrirlas, obviamente, y tenemos una clase en la congregación para descubrir los dones. Para que sepas cuál es tu don. Porque estoy convencido que Dios va a utilizar ese don en esta congregación. Y así vamos a edificar, obviamente, el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice, ahora sí, 1 Corintios capítulo 14. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, y ese era el don que ellos estaban buscando, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En el sentido de que necesitamos entender que los dones que ha puesto Dios cumplen ciertas funciones. Algunos dones son para que usted vaya y predique el evangelio, alcance una nueva vida, y otros dones son para que aquí el cuerpo de Cristo se edifique y que podamos entonces avanzar en lo que Dios nos tiene preparado como congregación. Porque tenemos que entender que a Dios le interesa lo que tú eres, no lo que tengas. Con eso en mente, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que es la base de la canción que acabamos de cantar, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros esta actitud. Hay un numerito en su Biblia que le va a explicar que esa palabra actitud es que haya este pensamiento, ¿cierto? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en esa forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el pensamiento que nosotros tenemos que entender? Lo voy a hacer a través de una pregunta. ¿Está atento con la pregunta? ¿Por qué a mí me ocurren estas cosas? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez o no? ¿Ah? Especialmente cuando estoy clavando con un clavo, se me corre el clavo y me pego en el dedo. Señor, ¿por qué a mí? Bueno, hay cosas más difíciles en la vida que nos ocurren, ¿verdad? Y nos preguntamos, casi como mecanismo de defensa, ¿verdad? Negando la situación, Señor, ¿pero por qué a mí?
¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué me ocurre esto ahora? ¿Te ha hecho esa pregunta? Anote la respuesta. 2 puntos. Filipenses 2:5. Porque Dios quiere que tengamos la misma actitud, el mismo pensamiento que tuvo Cristo. Pregúntele a su hermano ahí, por favor, que está al ladito. Los del Zoom pueden preguntarle a la cámara y se le responde bien. Pregúntale, ¿por cuáles situaciones tuvo que pasar Cristo mientras estuvo en esta tierra? Pregúntale a que está al lado, por favor. Recibe una respuesta de la gente. ¿Por cuáles situaciones tuvo que pasar Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Voy a rogar al Señor que esta agua sea de hoy día. Sí, amén. No quiero un listado de 100 cosas, ¿de acuerdo? Es una y que usted comparta con nosotros. ¿Por cuáles situaciones pasó Cristo cuando estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra? Una de las cosas que pasó Cristo, la voy a decir yo, y como padre es como bien trágico, ¿cierto? Que se te pierda el hijo. ¿Sí? Pero claramente sabemos que él no estaba perdido. En los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿verdad? Bueno, esa es una situación que pasó Cristo, ¿verdad? Y sus padres. Bueno, ¿qué situaciones pasó Cristo? Por favor, vamos por sector. Sector 1, 2, 3, 4, Zoom es el 5. O no, los hermanos son el 5, ¿de acuerdo? Empecemos con el 5, el Zoom. ¿Qué situaciones tuvo que pasar Cristo en la tierra? Ser aplastado por la ira de Dios al estar en la cruz tomando mi lugar. Porque Él llevó nuestras iniquidades. Cargó sobre Él, ¿sí? Mi maldad, ¿o no? Y la maldad de toda la humanidad. Sector 1. ¿Alguien? No es representativo del sector, pero alguien puede decir qué situaciones vivió Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Fue traicionado, ¿sí? Anótelo en su lista, por favor. Porque necesitamos ser como Cristo y tener la misma actitud y pensamiento que tuvo el Hijo. Pero ¿cuándo? Bueno, cuando el Hijo fue traicionado. ¿Cómo actuó? ¿Sí? Sector 2, hermana. Fue azotado, sí. Algunos de sus seguidores fueron azotados. Y hoy en día, en países no alcanzados, donde se está dando la pelea con el Evangelio, muchos predicadores o cristianos están siendo azotados al punto de ser muertos. Aunque está distante de nuestra realidad, ¿verdad? De nuestra cultura. Pero está pasando hoy en día. Pablo ha recibido 3 azotes menos 1, ¿no? 3 veces me han apedrado, 3 veces me he naufragado. Bueno, recibiendo lo que Cristo recibió en la cruz. Sector 3. Hermano David. Fue cuestionado por los fariseos. ¿Sí? Sector 4. ¿Sí? Macarena. Humillado. Ahora, usted puede seguir con la lista, ¿cierto? Es decir, si lee los evangelios va a tener un relato completo de lo que pasó Cristo estando en esta tierra, ¿verdad? Y la Biblia dice, no yo, Filipenses 2:5, que necesitamos, que debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo y que esa actitud nosotros la pongamos en nuestra mente, porque vamos a pasar las circunstancias que Cristo pasó. Esto es un juego de palabras. Si Dios permitió que su Hijo amado, pasara por todo eso, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por las mismas cosas que pasó el Hijo? ¿O eres muy diferente tú? Porque la Biblia dice, no yo,
que necesitamos parecernos cada vez más al Hijo. Lo leímos al principio, ¿cierto? Para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, su intelecto. Y eso lo podemos practicar en una iglesia local. Apoyarnos mutuamente cuando vamos a pasar ciertas situaciones que son muy desagradables. Cuestionamientos, humillación, dijeron. ¿Traicionaron al Hijo? ¿Quién lo traicionó? Uno de los que comía el pan y estaba con él lo más cercano, ¿no? Viene Semana Santa y hay una frase que me fascina. Las mismas personas que en el Domingo de Ramos dijeron, salve, oh Rey, hosana, fueron las mismas personas que el viernes decían, crucifícale. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Porque Dios está queriendo formar a Cristo en nosotros. Que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Que nosotros, en palabra de Pablo en Efesios, por favor, si puedes avanzar ahí unas páginas en tu Biblia, en Efesios, capítulo 4, en palabra de Pablo, Él quiere, Dios, que nosotros nos vistamos con las mismas ropas de Cristo en esta imagen y semejanza. Dice el capítulo 4, versículo 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, subraye, en la semejanza de Dios. ¿Te parece conocidas las palabritas o no? Imagen y semejanza, que en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos un traje hecho a la medida, es el carácter de Cristo. Ese traje es el carácter de Cristo y Dios está esperando que nos saquemos la ropa vieja, que renovemos nuestra mente y que nos vistamos con el carácter de Cristo. Muy simple. ¿Alguien me puede decir cuál es el carácter de Cristo? ¿Alguien puede pensar en un texto donde diga el carácter de Cristo, el carácter de Cristo? Y si no lo dice, que usted diga, no lo dice, pero yo creo que ese es el carácter de Cristo. ¿Alguien? ¿Hermano Francisco? Manso y humilde. Sí, eso es parte del carácter de Cristo. Perfecto. ¿Alguien? ¿Uno más? ¿Dónde puedo ver graficado, pero ya al dedillo, al pie de la letra, el carácter de Cristo? Gálatas, capítulo 5. Muy bien, los que pensaron en eso y no lo dijeron, muy bien, está excelente. Gálatas, capítulo 5, vaya ahí por favor rápidamente. ¿Dónde se muestra el carácter de Cristo en todo su esplendor? Gálatas, capítulo 5. Muy bien a todos los que pensaron en el Zoom también, en Gálatas capítulo 5. Solamente que no le llama el carácter. Dice el texto del versículo 22, Gálatas 5:22, y está en singular, ¿sí? Interesante, no dice los frutos. ¿Sí? Perfecto, ahí lo está leyendo usted. Más el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es lo que Dios quiere formar en nosotros. Es decir, el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu no es nada más ni nada menos que el carácter de Cristo, que Dios quiere hacer crecer. Lo pone ahora como fruto, ¿verdad? Es una imagen muy interesante. Comienza como semilla. ¿Todos tienen el carácter de Cristo al principio cuando recibieron a Cristo como Salvador? Al menos en semilla, ¿o no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer esa semilla? Madurar, crecer. Y aquí está.
El carácter de Cristo se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter de Cristo que Dios quiere formar en nuestras vidas. ¿Cuán cerca, cuán lejos estoy de ese carácter? Esa es la pregunta. Porque Dios, hermanos, lo va a utilizar a usted, me va a utilizar a mí. Y entre más maduro soy, entre más me parezco a Cristo, entre más tengo desarrollado el carácter de Cristo, voy a ser más efectivo en responder bajo las circunstancias de este mundo. Varios de ustedes dijeron que Cristo cuando estuvo en esta tierra fue humillado, ¿cierto? ¿Qué parte de ese carácter respondió al ser humillado? Bueno, un conjunto de todo, ¿no? Desde el amor, ¿sí? Con los brazos abiertos, las personas que lo crucificaron, dice la Biblia, no yo, ¿cierto? Que después de casi 40 días después, Pedro se levanta, o 50 días después, predica el Evangelio, y la misma audiencia que estaba ahí presente en la crucifixión, ahora está en el templo, ¿verdad? Y al ser predicado el Evangelio, ¿qué dijeron ellos? Pedro, ¿qué hacemos? Dime entonces cómo debemos responder, Pedro. ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentidos, ¿o no? Amor. Dios, pudiendo hacer muchas cosas, actúa por amor. Me encanta el dominio propio en la escena de la humillación o la traición, ¿o no? ¿Cómo respondemos nosotros frente a una traición o una humillación? ¿Qué sale al tiro? El viejo hombre, el carácter, ¿verdad? Este me las va a pagar. Voy a encontrar el momento y el lugar, pero así no se va a quedar. ¿Cómo respondió Cristo? Dominio propio. Fue llevado, dice Isaías, ¿cierto? Como oveja al matadero. No abrió su boca, pudiendo haber hecho. Recuérdame, me encanta ese pasaje. Génesis capítulo 1 nos recuerda que Dios al momento de la creación dijo: sea la luz, la palabra, ¿cierto? Con solo decirlo vino a la existencia todo lo que conocemos. Amén. Y dice la Biblia que Cristo, pudiendo haber dicho las palabras correctas y necesarias para haber acabado todo el sufrimiento, fue llevado como oveja al matadero, no abrió su boca, ni se halló engaño en él. El carácter de Cristo. ¿Cómo manifestamos la paciencia? Esta es buena, ¿o no? ¿Ah? Cuando oramos al Señor de alguna manera, ¿o no? Y estamos como un poquito apurados en el reloj y le decimos: Señor, ¿sabe qué? ¿Podrías responderme de aquí a 4 horas más? Porque es urgente. Y Dios se va, se hace un café. En esas cafeteras que gotean, ¿cierto? Entonces, y tiene que darle a todos los ángeles, así que hay café para todo. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasa. Y lo que nosotros necesitamos que se responda se acerca más, y no encontramos una respuesta del Señor, y no encontramos respuesta del Señor, y no encontramos respuesta del Señor. ¿Qué está haciendo el Señor con nosotros en ese momento? Tratando de formar el carácter de Cristo en nosotros. Espera un poco más, porque si te doy lo que tú quieres ahora, no vas a saber trabajarlo. Pero si te hago esperar el tiempo suficiente, vas a poder entender el por qué a ti, por qué ahora. Porque estoy más interesado en lo que eres. Y estoy trabajando, dice Dios, en tu paciencia. Qué difícil esperar, ¿o no? En el discurso es muy bonito, ¿no? Paciencia.
espera un momento. Pero cuando le toca a uno, complicado. Necesitamos entender que usted, yo, somos un recurso valioso para Dios. Y Dios nos ha dado dones, quiere formar nuestro carácter para parecernos al Hijo, y por supuesto que nos ha dado ciertas habilidades. Por supuesto que sí. Quería ser pianista, ¿recuerda? No me dio dedos para el piano. ¿Ah? Pero otros hermanos tienen la habilidad de la música, de la decoración. Yo soy cajita fuerte. Nunca va a encontrar la combinación cuando me visto, porque es como, a ver qué se puso, pastor, no. Otros tienen ciertas habilidades. ¿Para qué decir los vendedores, o no? Bueno, hay ciertas habilidades que Dios puso en ti y que quiere usar. Pero piensa esto, por favor. En esta congregación no queremos que sirvas al Señor solo con tus habilidades. Queremos que sirvas al Señor con tus dones y con un carácter transformado para Él. Y esas habilidades van a ser naturales al servicio de Él. Recurso valioso que el Señor nos puso. Usted. Y dentro de ese recurso valioso que Dios nos puso, y esto va a ser tema de la próxima semana, nosotros tenemos una estrategia como congregación. Para alcanzar una vida nueva tenemos una estrategia. Y parte de esa estrategia es que usted pueda pertenecer a una iglesia local. Si es a esta, amén. Y vamos a explicar la próxima semana cómo pertenecer a esta congregación. Pero también necesitamos que usted entienda que no solamente puede venir los domingos al culto general. Puede hacerlo. Pero donde realmente se vive la vida cristiana en una congregación son en los ministerios. Son en esos grupos pequeños donde nos juntamos en la semana y tenemos un poquito más de intimidad, un poco más de confianza. Y vamos a presentarte más adelante a todos los ministerios que trabajan en la congregación, porque queremos también que participes en uno de esos ministerios como parte de la estrategia. Porque Dios está interesado en lo que somos. Claro, está interesado en lo que hacemos, pero primero lo que somos. Y como congregación queremos que usted entienda que queremos que usted participe en un ministerio. Este domingo, la invitación es para los varones. Más adelante vamos a presentar a todos los ministerios, porque los ministerios es donde nosotros vamos a ir formando el carácter de Cristo a medida que avanzamos como congregación. Nos ponemos en pie, oramos y que el Señor bendiga este día.